Vamos a ver. Ok. Adelante, Alexis. Bueno, muy buenas noches. Agradecido nuevamente por acompañarnos en esta oportunidad. Seguimos con nuestros planes de formación y actualización a los profesionales de la salud visual, siempre de la mano de Spectrum International. Agradecido con Ricardo Duarte, quien nos ha acompañado desde el día 1 de estas conferencias, y la bienvenida al señor Edgar Dávila, una persona a quien profesionalmente admiro y sigo desde hace algún tiempo, y a quien agradezco y de infinito agradecimiento que pueda compartir sus conocimientos y experiencia a través de estos dispositivos ópticos que tanta ayuda visual le dan a muchísimos de los pacientes. Pues bueno, para Spectrum, pues sí, esto es algo muy, muy bonito siempre de poder compartir conocimiento. Y pues, ¿quién mejor que tener al doctor Dávila hoy con nosotros para que pueda compartir sobre los lentes gas permeables, ¿verdad? Pues el doctor Dávila es un doctor en optometría, fellow del ESLS, del Scleral Lens Society, fellow de IACLE, certificación avanzada del NCLE, ¿verdad? National Contact League Educators, presidente de la Academia Puertorriqueña de la SO y lente de contacto, me imagino, profesor adjunto de la Escuela de Optometría de la UIAPR, consultor para la industria, columnista para Franja Visual, miembro de la ISCLS y PAC para la industria. Perdón, ahí sí me quedé corto. A ver si me puedes explicar. Así es, Professional Affairs Consultant, consultor de asuntos profesionales para la industria. Ok, perdón. Pues bueno, ya nos aclaró el doctor. Y pues es un gusto, la verdad es que tiene su buen currículum ahí el doctor que nos viene a enseñar en esta ocasión. Adelante, Edgar. Muy bien, buenas noches. Si quieres que prenda la cámara, Ricardo, la puedo prender si quieres para que quizás vean una cara. Quizás vean una cara. Déjame. A ver, te tengo que dejar compartir, ¿cierto? Exacto. Mira a ver si puedes dejarme compartir. Si se puede bien, si no también tú me dices. Sí, ahorita te voy a dejar. Sí. Ya. Ya, vamos a ver. Acá. Exactamente. Ya me veo por ahí. Voy a ponerlo pequeñito. Ahí está. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Un placer estar con todos ustedes aquí compartiendo un ratito. Un poquito de información esta noche nos toca de gas permeable. Es un pequeño resumen de lo que hay en el ambiente y lo que se está trabajando. Y como son un grupo relativamente pequeño, pues podemos contestar preguntas en el momento. Que si tienen alguna duda en confianza, me escriben en el chat. Yo estoy pendiente o déjansela a Ricardo y contestamos la pregunta al momento para no perder obviamente el hilo de lo que estamos trabajando. Y como somos un grupo pequeño, pues nos podemos dar el lujo de hacer eso. Si fuéramos 200, pues es imposible, obviamente, pero con el grupo pequeño, pues lo podemos hacer. Así que en confianza, a mí me gustan más los grupos pequeños porque se comparten mucho mejor. Así que entramos y discutimos todo lo que vaya. Entonces, un poquito de historia para que vean. Esto obviamente no es nada nuevo. 1508, Da Vinci ilustra el concepto de lentes de contacto. Para 1823, Sir George Herschel, un británico, hace una conceptualización de lo que es un diseño práctico del lente. Da Vinci no dibujó un lente de contacto, él hizo unos dibujos como lo que la idea de lo que podía hacer. En el caso de Herschel, él sí hace un diseño práctico de la coleta de contacto y explica cómo se ponía en el ojo y refractaba la luz y todo eso. Ya para el 87, en 1887, se manufacturó el primer lente escleral en vidrio, Carl Müller. Irónicamente, los primeros lentes fueron lentes esclerales, no eran lentes corneales ni de contacto, y los desarrollan unos oftalmólogos alemanes suizos, Carl Müller y otros más. E, irónicamente también la idea de desarrollar este lente era para crear un lente para queratoconos. En el caso de uno de ellos mismos se crea su propio lente y se adapta. O sea que para que vean, el lente de contacto se inicia como un tratamiento para una ectasia corneal, en este caso un queratocono. O sea, llevamos 3 siglos adaptando queratocono. Ya para el 39, los primeros lentes de contacto de plástico en el siglo XX. Tuvo hoy crear los lentes corneales de PMMA para el 48.
Obviamente, esos no son lentes gas permeables, el PMMA, pero ya eran los lentes corneales en material de plástico. Wixerle, Otto Wixerle crea los lentes blandos en el 71. En el 78, los lentes corneales permeables al gas, los de silicón acrilato, que es ese material. Recordemos que el PMMA, pues, para efectos prácticos no pasa básicamente oxígeno, pero ya los gas permeables, que es el tema de hoy, se introducen en el 1978 y están hechos de silicón acrilato, que era el material que era gas permeable primero. Habían otros materiales y no los tomé en consideración porque realmente son materiales que nunca llegaron a utilizarse de una manera común, y por eso como el CAB y materiales como eso. El SA fue el primero para efectos prácticos que se mercadeó y se vendió y la gente utilizó grandemente. En el 81 la FDA aprueba los lentes de contacto blandos para uso extendido. Ya para el 86 hay lentes gas permeables para uso nocturno que están disponibles. O sea, la FDA le autoriza a usar lentes gas permeables para uso nocturno, ya que la permeabilidad oxígeno era bastante buena. En el 87 los lentes descartables diarios blandos. Ya para el 87 también los lentes de FSA fluorosilicón acrilato, que es lo que tenemos, los gas permeables que tenemos hoy día, es lo que utilizamos básicamente. Todavía hay lentes GSA en el mercado, pero la inmensa mayoría de los lentes que se utilizan hoy día en pacientes corneales gas permeables son de fluorosilicón acrilato, que es una mezcla de silicona con otros monómeros de otros plásticos específicos. Para el 96 los descartables diarios hidrogel de silicona, los regulares, 2002 los hidrogel de silicona por primera vez blandos. Para el 2002 ya la FDA aprueba la famosa ortoca nocturna o acelerada. Recordemos que la ortoca estaba utilizada desde antes, pero solamente uso diurno. A partir del 2002, con el Paragon CRT, se autoriza la ortoca nocturna usando este material de Paragon. Y para el 2010 aparecen los lentes blandos a pedido en material de hidrogel de silicona. A pedido. Recordemos, tenemos lentes moldeados de hidrogel de silicona, pero no es hasta el 2010 la compañía Contamax, con el material Definitive, crea los botones de hidrogel de silicona para que sean hechos a pedido. O sea, estos lentes no se moldeaban, o sea, este material no se moldea, sino que se mete en un torno y se tornea básicamente a las características que usted quiera. La curva base que usted quiera, el diámetro que usted quiera. Pero para que tengan idea, eso lleva solamente básicamente 10 años en el mercado. Hasta hace poco no existía. Pues ya lo tenemos a la mano. Yo siempre pienso que antes de empezar a adaptar cualquier tipo de lente, debemos conocer un poquito del terreno en el que estamos trabajando. O sea, vamos a trabajar sobre los tejidos oculares y por qué no entonces repasar un poquito de esa anatomía del ojo. Diámetro horizontal visible del iris está entre 11.5 a 11.8. Recuerden que el horizontal y el vertical no son iguales. El vertical usualmente en promedio 1 milímetro menos que el horizontal. La curva promedio de una córnea es entre 42 a 45 dioptrías. Todo bajo 42 se considera bastante plano. Todo sobre 45 es más curvo. Ese promedio del ser humano, entre 42 a 45. La hendidura palpebral, el promedio de la anchura quizás de 25 a 30 milímetros y el promedio de la altura, la hendidura palpebral de 10 a 15 milímetros. O sea, el alto el espacio de hendidura palpebral de 10 a 15 y el ancho de 25 a 30. Las pupilas sabemos que pueden fluctuar por diferentes razones. La más común es por la edad. Los niños tienen las pupilas más grandes, pasan los adultos tienen las pupilas más pequeñas, pero como regla general, el diámetro promedio entre 3 a 0.45 milímetros es luz o fotópico y hasta 5 a 9 milímetros en la oscuridad o escotópico. Son básicamente algunas medidas interesantes que nos sirven específicamente estas para adaptar lentes gas permeables. Ya van a ver a través de la charla cuáles son, por qué son importantes. También, obviamente, antes de adaptar, tenemos que tener una graduación actualizada. Eso lo sabemos, lo hacemos todo el tiempo. Acuérdense visual con corrección y sin corrección para notar esos cambios. Keratometría o topografía, si tenemos disponible. Ya los topógrafos se están convirtiendo en el estándar de cuidado y por tanto cada vez más oficinas privadas obtienen o tienen acceso a topografía. Gracias a Dios los precios han bajado drásticamente, que si lo comparamos hace 20 o 30 años atrás. Yo recuerdo un topógrafo acá en Puerto Rico hace 20 o 30 años costaba $40,000 y eso es un precio exorbitante. Ya hoy día acá en Puerto Rico tenemos topógrafos que están en $12,000. O sea que si los comparamos han bajado casi un 25% del precio que existía hace muchos años atrás. O sea, se ha puesto mucho más asequible. Diámetro horizontal del iris visible, obtenerlo.
Diámetro de la pupila, obviamente, pensando en lentes multifocales, cuando hacemos lentes multifocales o bifocales, gas permeable, pues ese tamaño es importante porque depende del tamaño de la pupila, es el tamaño del segmento que vamos a trabajar en esos lentes. Y sabemos que agraciadamente los lentes gas permeables, en la inmensa mayoría de los casos, usted puede decidir cuál es el tamaño de esa zona óptica, ya sea centro lejos o centro cerca. Por tanto, es importante esa información del diámetro pupilar. Valorar las lágrimas, sabemos que para que podamos definir o podamos disfrutar del uso de lentes de contacto tanto blando como gas permeable, hace falta una buena lágrima. Evaluar la superficie corneal, evitar sorpresas, como dice ahí. Yo recibo bastantes pacientes de otros sitios para hacer adaptaciones. La oficina donde yo trabajo, pues, trabajo como especialista en córnea, con 2 especialistas en córnea y una retina, y recibimos muchos pacientes que son por referido o de colegas o de pacientes que ya han llegado a la oficina porque lo conocen. Y una de las cosas que me gusta hacer, y se lo doy como un pequeño tip, con una orejita, es que cuando usted empiece a trabajar ese paciente, tome fotos de los tejidos si es posible. No tiene que ser no tiene que ser una lámpara de $12,000 y tomar una foto. En mi caso, yo siempre sencillamente lo que hice, para que tengan una idea, agarro mi teléfono, el smartphone, lo pongo básicamente lo de la cámara, lo pongo a nivel de la lámpara de hendidura en el objetivo y tomo la foto. Yo me he acostumbrado a hacerlo y me fluye bastante rápido. O sea que al principio, en lo que uno va buscando y acomodando básicamente el objetivo y la camarita, pues se da un poquito de trabajo. Ya como llevo años haciéndolo, pues se me hace bastante fácil. O sea que no tiene que comprarse una lámpara de hendidura inmensa o cara para poder hacer fotodocumentación. Y la fotodocumentación se está convirtiendo básicamente en el estándar de cuidado también en los Estados Unidos. Se hace mucho. Un ejemplo que les voy a dar porque es importante. Yo atendí a una paciente hace mes y medio atrás. Es el ejemplo más reciente que tengo y por eso se los comento de por qué es importante tomar ese tipo de fotos. Ella usaba lentes gas permeables corneales por los últimos 15 años. Los lentes que tenía eran lentes viejísimos, tenían como 8 años el par de lentes que tenía. Que ya llegó con unos pequeños callitos que se habían formado en la córnea, en unas áreas específicas, no eran en el centro, nada más en la periferia. Pues tiene unos pequeños callitos que le estaban molestando y como parte de la queja que ella hace, me comenta la molestia que tiene, que quiere cambiar los lentes. Yo valorizo primero la superficie con él, veo lo que tiene, veo que había áreas que estaban hasta un poquito inflamadas y procedo a tirarle fotos y a documentarlo en el récord. O sea, esto es la primera vez que yo veo a la paciente. Y pues decido pues hacer la adaptación y todo esto y mando a pedir otros lentes y todo el cuento. La cosa es que cuando viene después recoger los lentes ese primer día y se va, empezó después en otra visita de seguimiento a quejarse que los lentes le molestaban y entonces ella empieza a comentar que ella nunca había tenido esa molestia desde antes y como yo había documentado todo lo que tenía y había tirado fotos obviamente hasta con fluoresceína, pues yo dije no, pero tú llegaste aquí con esto y le enseñé las fotos y ya las vio y dijo, sí, es verdad, yo llegué con ese tipo de problemas hasta para eso, porque hoy día lamentablemente tenemos que a veces trabajar esto a la defensiva. La idea es que usted pueda documentar qué estaba ya ahí, que fue lo que yo hice en este caso, cuando el paciente me está empezando a reclamar de que ya no estaba así, que veía muy bien, yo dije, no, tú llegaste ya con la córnea lastimada y mira las fotos que las tengo aquí. Y obviamente pues no puedo decir más nada, porque ha ido todo en la viña del Señor, como decimos. Así que importante la valoración. Y una buena anamnesis, haga un buen historial de todo lo que tiene. Obviamente yo había hecho un buen historial y le dije, pues mira, ¿te recuerdas que me comentaste que te molestaba este lente, que tenía 8 años, que era viejo? Ah, sí, ahora me acuerdo, seguro. Porque se la acordé yo con las fotos y con el historial. Por eso es importante. ¿Okay? Los tipos de lentes más comunes, en gas permeable, lo que hicimos aquí una pequeña foto bien interesante de una charla que habíamos hecho anteriormente con Spectrum. Y ustedes pueden ver los diferentes tamaños. Ven aquí en la primera área, déjame si puedo conseguir acá es que no se me pierda. A ver, un poquito. Deja buscar el laser pointer. Aquí está. ¿Se ve mi laser pointer? Déjenme saber si se ven. Escríbanme por favor si pueden en el chat si se ve el puntito rojo del marcador láser. Me pusieron que sí. Gracias, Jocelyn. Gracias, mío. Pues como pueden ver aquí, este primer lente, el lente 8.5 milímetros, que es un lente permeable al gas corneal bastante común. Utilizamos 8.6. Hay muchas cajas de lentes que vienen 9.0, 9.3, inclusive hasta 9.6, un diámetro un poquito más grande. Ya cuando pasamos a lentes corneales de diámetro grande, como el que está acá, 10.5, y yo tengo cajas de un lente que se llama Visions Ultra Thin, que utilizamos muchísimo,
y ese lente viene en 9.3, 9.6. Ya cuando venimos a usar lentes como el Pinnacle de diámetro grande, usamos 10.2, 10.5. En esta parte inferior tenemos lentes de 11.5 milímetros. Estos son lentes básicamente lo que llaman intralimbal, pero significa que descansa casi de limbo a limbo, casi de limbo a limbo. Y ya al final un lente corneoescleral como este que está aquí, 12.5 milímetros, es un lente que puede tocar un poquito de la esclera, descansa cubre la córnea entera, tocando algunas áreas y toca un poquito la esclera al final de, obviamente no mucho más allá. Recuerda que si tenemos 11.8 de HBID, pues 12.5 es un poquito más allá, tocando un poco la esclera. Y el último que tenemos, básicamente el último lente gas permeable, son los lentes esclerales. La charla de hoy mayormente lentes corneales, pero quise ponerle todos los lentes gas permeables que tenemos en el mercado, como vieron, de diámetro pequeño, diámetro grande, intralimbales, corneoesclerales y el final que son los esclerales, que han dominado el mercado por los últimos 10 años ya. ¿Okay? En lentes gas permeables corneales tenemos unos diseños bastante comunes. Está el primero que es son los lentes esféricos, los llevamos utilizando, desde tu hoy los hizo en el 40 y algo, o sea, estamos hablando, llevamos cuántos, 60, llevamos casi 80 años utilizando lentes esféricos. Mucho más reciente, los últimos 20 años se han puesto de moda los lentes asféricos. ¿Y por qué asféricos? Porque la córnea no es esférica, sabemos que la córnea es asférica. Por tanto, para crear una mejor relación lente-córnea, un lente esférico es mucho mejor. Si es posible, yo le diría, no usen más lentes esféricos. No es ya la tecnología ha avanzado suficiente. Los esféricos tienen muy buen precio, no son caros, y la relación lente-córnea es mucho mejor. Ya los tenemos disponibles para ustedes en diferentes formatos, tanto el lente ultra especializado como el lente gas permeable, corneales sencillos, a muy buenos precios. Ya con eso no deberíamos utilizar lentes esféricos. También tenemos lentes tóricos, los anteriores, los posteriores, hasta los bitóricos, en caso de que tengamos astigmatismo tanto lenticular como corneal. Una combinación de ambos, podemos corregir el astigmatismo con lentes corneales. La tecnología ha avanzado grandemente. Ahora es bien fácil hacer estas adaptaciones. Yo me recuerdo, yo tengo ya cumplo el año que viene 25 años de práctica. Cuando era estudiante, no había muchos lentes bitóricos, por ejemplo, o tóricos anteriores o tóricos posteriores. Ya los tenemos muy bien. Y para que ustedes tengan idea, si ustedes nos proveen a nosotros una buena refracción, una buena keratometría o una buena topografía y nos dicen qué diámetro quiere el lente, se los podemos trabajar a ustedes sin problema ninguno, sin hacer cálculos específicos. Con esa data se los creamos para ustedes. Ya hay muchas calculadoras que se trabajan a nivel de las compañías que somos capaces de ofrecer lentes tóricos perfectamente para sus pacientes, obviamente con buena data que ustedes nos provean, una buena refracción, una buena keratometría, una topografía, y si tiene la altura palpebral, pues ayudamos a escoger ese tamaño o ese diámetro que queremos trabajar. Y hasta multifocales, hay diseños multifocales buenísimos, gas permeables para todos nuestros pacientes, los tenemos disponibles para ustedes también. ¿Cómo adaptamos? Pues a mí me encanta esta data. Lo saqué de una conferencia que dejamos con la gente de Ellipsis, un lente con el que trabajamos nosotros. Están los dos tipos más comunes, son la adaptación subpalpebral y la adaptación interpalpebral. La subpalpebral, pues obviamente, como pueden ver ahí, lo que está agarrando es básicamente lo que está haciendo es agarrando el párpado superior, agarra ese lente y lo lleva hacia arriba y lo pone en una posición bastante central. Eso usualmente se utiliza cuando pasa lo que está pasando aquí, que tenemos la esclera visible y que no hay, entonces no es como en el interpalpebral que hay un descanso, o sea, ese limbo está alineado con el párpado y por tanto si yo pongo un interpalpebral se mantiene, le da soporte al lente y se queda en esa posición. En el caso de que cuando hay esclera en esta área que se ve, si yo pongo un lente y lo trato de adaptar interpalpebral, ¿qué va a pasar? Como el párpado inferior no le da soporte, se cae el lente y por tanto no es una buena adaptación. O sea, por eso es que es importante que cuando vamos a medir los pacientes, como les comenté anteriormente, es interesante medir esa altura interpalpebral, ver cuánto es el alto y cuánto es el ancho, para que nos deje llevar número uno, qué diámetro vamos a utilizar en el lente, y número dos, cómo vamos a adaptarlo, si usamos subpalpebral o interpalpebral. En los subpalpebral, usualmente esos lentes se adaptan un poco más plano de lo regular. ¿Para qué? Para adaptarse plano, cuando usted parpadea, el lente se lleva el lente, lo lleva a la posición. Cuando el paciente parpadea, ¿qué es lo normal? El lente cae en posición y baja un poco. Usted parpadea, el lente cae en posición arriba y baja un poco. En los subpalpebrales,
sea, está un poco más planos. Lo que pasa es que usted parpadea y el lente se queda arriba, el párpado se lo lleva y lo pone en posición y lo mantiene ahí. Ya cuando se esté por caer, obviamente cuando pase 1 o 2 segundos, usted va a parpadear de nuevo. Parpadeamos usualmente de 14 a 18 veces por minuto. O sea, cada varios segundos vamos a estar parpadeando y el lente cae en su posición. Pero si va a trabajar o subpalpebral o interpalpebral, hay que tomar en cuenta dónde están los párpados localizados antes de, obviamente, decidir qué tipo de adaptación vamos a trabajar. Entonces, el primer paso cuando adaptamos lentes, y estamos obviamente repasando todo esto, si hay alguna pregunta en confianza me escriben por el chat, porque como les dije, somos un grupito bastante chévere, pequeñito, que podemos entonces estar todos y discutir preguntas y dudas en el momento. Lo primero que hacemos es escoger el diámetro del lente. Sabemos que hoy día estamos repasando lo que aprendimos en la escuela de optometría cuando trabajamos en la escuela de óptica. Sabemos que hoy día ya las cajas vienen con diámetros preestablecidos. Por ejemplo, una caja de Visions te viene con diámetros 9.3 y 9.6. Una caja de Pinnacle te viene en diámetros 10.5, la que yo tengo puede ser hasta 10.2, no hay problema ninguno. Pero, como regla general, debemos conocer la base de lo que estamos trabajando. Cuando escogemos un lente de diámetro pequeño, un cordial diámetro pequeño, usualmente es diámetro horizontal visible del iris menos 2.5 milímetros. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, yo vengo y le digo a ustedes, mira, tengo un HBID promedio que era 11.8, le resté 2.5 y eso me da 9.3. La que se va a hacer un diámetro corneal pequeño. Ahora, si yo quiero uno grande, pues lo que hago es 11.8 menos 1.5, me da 10.3. Se fijan, ya eso está, por eso es que las compañías ya preestablecen básicamente las cajas con unos tamaños, porque ya eso está requete comprobado. Obviamente, usted no tiene que usar exactamente el 10.2, 10.3 o 10.5. Si usted le pone un 10.5, entiende que se queda un poquito grande, puede pedir a la compañía y bajarlo a 10.2, por ejemplo, o hasta 10.0, dependiendo. Lo mismo un lente corneal. Si quedó con un 9.3 que tiene la caja, usted entiende que está más como de un 9.1, pues le puede poner 9.1. Usualmente se piden cada 0.1 milímetros de diferencia. Pero la intención es que tenga una caja que sea bastante representativa de lo que vamos a hacer, que usted no tenga una caja de diámetro 11 y termine pidiendo diámetro 9, pues cambia totalmente lo que estamos haciendo y no queremos. Quiero que los cambios sean pequeños. Esta gráfica que tenemos acá abajo es como en la familia elipsis de estos lentes corneales que nosotros tenemos, cómo se calcula el diámetro total del lente. Mucha compañía lo que va a hacer con ustedes es, si ustedes compran una caja en específico, le va a decir cuáles son las reglas para usted escoger ese diámetro del lente. En este caso es el que tenemos como ejemplo. Ven el diámetro horizontal del iris visible. Si dice, si es menos de 11 milímetros, usted va a empezar con un 960. Si es entre 11 a 11.90, usted empieza con un 9.80. Y si es mayor a 12, pues entre 9.80 y DHIV menos 1.4. Esa es la regla para ese diseño. Puede suceder que usted compre otro diseño y el diseño le diga, mira, para menos de 11, pues vas a empezar 9.30, por ejemplo, que ese es el caso de Visions, ¿verdad? Que le estaba comentando. Cada compañía tiene su flujograma de adaptación. Y eso puede variar, usualmente puede variar poco, no es común que varíe mucho. Pero le hago la aclaración porque sí tenemos una regla que es la regla básica, que es la que tenemos como el paso número 1, pero mucha compañía también le crea un nomograma de adaptación, como este que yo le acabo de ajustar ahora mismo. Obviamente, ¿qué significa eso? Usted tiene que, si va a adaptar un lente con un diseño en específico, debe conocer ese diseño, debe leer sobre él y tomar entrenamiento. Para eso estamos nosotros. No tenemos mucho entrenamiento con respecto a todo eso. Los webinars se quedan grabados en la Universidad de Spectrum, así que la información la va a tener ahí. Y si tiene duda, pues simplemente nos escribe y tenemos consultores para ayudarlos con eso. Me escribieron acá, así, estaba viendo. Ricardo fue que contestó. Ya estaba emocionado yo con una pregunta y es Ricardo ahora. Muy bien. Seguimos. Vamos al paso número 2. Es cómo escogemos la curva base del lente. Hay 3 técnicas diferentes y esto lo hemos aprendido básicamente en la escuela de optometría cuando estudiamos. Es trabajar o adaptar en la K o en la keratometría. Cuando decimos en la K significa la keratometría más plana. Usted hace su keratometría o hace su topografía, keratometría simulada. Si yo 41, yo 42, pues la más plana ¿cuál es? 41. Y usted adapta en la K, 41. O usted puede adaptar un poco más curvo que la K. Eso significa que usted
Usted agarró el 41, que era más plana, y le suma un poquito, o lo que usted entienda, y lo hace un poco más curvo que esa cantidad que tenía ahí. Ejemplo, tenía 42 y 41, y usted quiere adaptar el punto 50 dioptrías más curvo, pues sería 41.50. ¿Por qué? Agarró la K más plana, que era 41, le sumó punto 50, y eso es un poco más curvo que la K, como está el paso número 2. O paso número 3, más plano que la K. O sea, que si era 41, usted en vez de subirle a la keratometría, le baja. En vez de 41, 40-50, por ejemplo. O lo que usted entienda que está claro. La inmensa mayoría de los casos, vamos a adaptar en la K. Entonces, si era 42 o 41, su primer lente de adaptación va a ser 41. Lo agarra de la caja de prueba, lo pone y evalúa. Y ahí hace sus pequeños cambios. Que es lo que hacemos todo el tiempo, es lo que deben hacer ustedes también. Ahora, hay casos en los cuales podemos adaptar más curvo que la K. Un ejemplo clásico es, yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una pequeña, y estoy yendo aquí en la parte de la segunda, tiene un paciente, tenía una pequeña cicatriz corneal, no estaba exactamente en el mismo medio del eje visual, pero estaba bastante paracentral. Yo no quería, una cicatriz mía, yo no quería hacer presión en esa área. ¿Por qué? Por miedo a que desarrollara una abrasión o una pequeña laceración más adelante. O sea, en casos como eso, pues yo decido adaptar un poquito más curvo que la acá, a propósito, para crear entonces esta piscina o esta alberquita pequeña aquí de fluoresceína, que se evita que ya toque directo en esa área. Y eso es un ejemplo de por qué yo puedo adaptar más curvo que de la acá en un caso en particular. En el caso de número 3, más plano que la acá, por ejemplo, si yo voy a adaptar un lente de contacto multifocal y quiero que los lentes multifocales tienen diámetros bastante más grandes y quiero que se mantenga centrado, usualmente utilizo una adaptación subpalpebral. El párpado me agarra el lente y por eso lo adapto un poco más plano. Ustedes van a ver que ustedes adaptan subpalpebral, la regla es atar un poquito más plano. No mucho porque pueden lastimar la córnea, obviamente, pero por ejemplo, si la K era 41, quizás por los 40-50. Al lente estar un poco más plano, ese párpado agarra el lente y lo lleva a su posición hacia arriba. Si el lente está demasiado pegado, ¿qué pasa con lentes muy pegados? Se van a la posición de abajo, se petan, aprietan, se queda en la parte de abajo. Lente plano se va hacia arriba cuando parpadea, lente que está demasiado curvo, demasiado apretado, se va hacia la parte inferior. Eso es lo que ha pasado toda la vida en gas permeable, ¿cierto? Entonces, un caso como ese, y yo quiero que sea quizás subpalpebral, pues adapto un poquito más plano. Obviamente no pongo 2 dioptrías más plano porque puedo lastimar la córnea, que es una abrasión. No es lo ideal, ¿ok? ¿Cómo evaluamos? Pues escogí la curva base, siguiendo un nomograma de ese lente que me dieron o las reglas que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y estamos repasando. Y se evalúa tanto estáticamente como dinámicamente. Estáticamente, tengo el paciente de la prendidura, yo agarro los párpados, los levanto sin que medie ese párpado arriba y abajo y veo ese lente donde cae en esa córnea. Estoy verificando cómo cayó. Veo la fluoresceína. Vemos si se cae, vemos si queda centrado, vemos si se va hacia arriba. Todo eso. Y cuando dice estático es que no media para nada los párpados. Ya en dinámica, es lo que hacemos más comúnmente. Ponemos al paciente, la emprendedora le decimos al paciente parpadea y él se va moviendo hacia arriba y cae en posición, que es lo común, o se queda arriba o se queda abajo. Así usted sabe si está demasiado curvo o está demasiado plano y hace los ajustes correspondientes. Pero siempre es bueno evaluar tanto estáticamente como dinámicamente. El más común que hacemos es dinámico. El estático es importante porque me deja saber si el fluorograma en esa posición central está bueno o no está bueno. ¿Okay? ¿Qué evaluamos? Reparto de fluoresceína uniforme, es lo que queremos. Evaluamos que no hayan toques de zona, no haya zonas de toque excesivas que puedan lastimar la córnea. Evaluamos también que el abarcamiento de borde sea el correcto y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Y que tenga un buen centrado y un buen movimiento, que lo que queremos, como le mencioné. Parpadeamos, lente sube, baja y cae en posición. ¿Okay? Es lo común. Paso número 4, ya encontramos el diámetro, encontramos obviamente la curva base que queríamos o hacemos una notación de lo que queremos cambiar. O sea, hacemos una sobre refracción sobre el lente. Obviamente recordemos que aplica la distancia vértice. Si ese lente era -3, ya una refracción de +5, por ejemplo, por poner un nombre. Sabemos que después de 4 dioptrías hay un ajuste de vértice tanto en positivo como en negativo. Un +5 sería casi como un 5.25 o un -5 sería que como un menos, si hacemos el ajuste de vértice sería como un -4.75. Hay que hacer un poquito de ajuste con cada uno de ellos. Esto aplica aquí. Yo hice refracción y salió +6. Recordamos que obviamente todo lo que es arriba de 4 dioptrías ajustamos vértices para puesta sobre refracción. Usamos las reglas CAM, cierro, añado negativo,
añado positivo. Esto es más fácil verlo en un dibujito que lo tenemos acá. Lo que hacemos comúnmente con nuestros pacientes de gas permeable. Si yo pongo el lente más curvo a propósito, es el ejemplo que está en la parte superior. Yo quería ponerlo un poquito más curvo, que había más fluoresceína. ¿Por qué? Porque no quería, el ejemplo que les di anteriormente, no quiero que obviamente ese lente me toque la córnea para que no me lastime, porque había algo ya ahí. Si yo cierro el radio, lo pongo más curvo, creo un menisco lagrimal positivo. ¿Y qué hago? Añado negativo para compensar ese poder extra que le proveía al sistema cuando creé el menisco lagrimal positivo. Porque si yo pongo esto que está acá más curvo, creo un menisco lagrimal positivo y lo compenso con negativo, y viceversa. Si yo lo pongo más plano, creo un menisco lagrimal negativo y como compenso con positivo. Por ejemplo, yo tenía 41 y lo puse 41.50. Puse 0.50 más curvo, por tanto tengo un menisco lagrimal positivo, o sea que ese puede tener que compensarlo por 0.50 más negativo para que quede la misma cantidad. ¿Cierto o falso? Sin duda con respecto a eso, asuma que es lo que hacemos todo el mundo todo el tiempo, pero si hay dudas con respecto a eso, importante no quedarse con esa duda. Pero es lo que ustedes hacen comúnmente, compensan cuando curvan y compensan cuando aplanan. Eso no ha cambiado. Cuando tenemos patrones de fluoresceína que hay astigmatismo bajo, los patrones son bastante sencillos y no hay mucho cambio. Tenemos bien como están aquí, que ven que está un poquito curvo esta adaptación, se ve la fluoresceína, aquí está bastante más curvo. Tenemos también una adaptación alineada, que es la que se ve que está acá, que todo bien bonito, se reparte la fluoresceína 360 grados y de lado a lado sin problema ninguno. Y tenemos una adaptación ya más plana, que es la inferior, que tenemos muy poca fluoresceína en el centro, nada. Y por tanto no queremos la plana, no queremos la curva. La que queremos siempre, si es posible, aunque no siempre es posible, es la alineada, ¿cierto? Si vamos a estar más curvo, más plano, que sea por razones que nosotros querramos, no porque se nos pase la adaptación y nos quede mal, sino porque nosotros queremos un poco más curvo por alguna razón específica o un poco más plano por alguna otra razón específica. También miren, este es un ejemplo clásico de patrones de fluoresceína que comparte con astigmatismo alto. Sabemos que ya es paciente que con quizás una dioptría y media, 2 dioptrías no pasa nada. El lente asférico es suficiente para hacer adaptación. Pero cuando ya hablamos de más de 250 dioptrías corneales, usualmente hacen falta lentes bitóricos o tóricos posteriores. Entonces, tenemos ya disponible en nuestro arsenal lentes tóricos o bitóricos fácilmente que se pueden trabajar. Miren estos dos ejemplos que tenemos acá. Esto es un lente tórico que está alineado en vertical en este meridiano, y viene un lente tórico que está alineado en horizontal. Si se fijan, este lente tórico está descansando en este meridiano y arriba y abajo, literalmente el lente está en el aire. O sea, el lente está haciendo básicamente esto, lo cual no queremos. Si hacemos un lente tórico, pues lo alineamos un poquito más que lo que tenemos en el área de acá. Miren cómo cambia ese bache de fluoresceína. No sé si dicen bache allá en Venezuela. Bache acá significa que mucha fluoresceína. En Puerto Rico significa esa piscina o esa alberca de fluoresceína que está arriba y abajo. Miren como aquí baja drásticamente. ¿Por qué? Porque aplicamos toricidad a ese lente. Ya el lente no es asférico, ya el lente es un lente tórico. Que estamos compensando ambos astigmatismos. Eso podemos hacerlo y se hace usualmente en casos como este, donde está alineado en un meridiano, en este caso el vertical, o en este caso el horizontal. Esto es una foto clásica de vertical, perdón, y esta es una foto clásica de horizontal. Cuidado, porque yo he visto fotos, yo vi una foto como esta, exactamente como esta, yo creo que un poco más exagerada. Lo cómico es que la foto provenía de un profesor de optometría y él decía que qué bonito patrón de fluoresceína tenía básicamente esto que está acá. Y esto para los efectos prácticos no es un patrón bonito. Ese lente literalmente está en el aire acá, literalmente está en el aire aquí. Por eso que es toda la fluoresceína, está todo despegado. Entonces, un paciente como ese puede parpadear varias veces corrido, el lente se puede salir. Tan sencillo como eso. El lente no está alineado 360, está alineado solamente en un meridiano. Y esto bajo ninguna definición es bueno. O sea, es básicamente el lente es un lente clásicamente adaptado tórico, alto, de toricidad alta en la córnea, un lente esférico aférico. ¿Okay? Importante, no se preocupen. Hoy día, la regla que se usa, la regla de Mantal-Moore, no sé si la han escuchado, es una tablita que se hace y usted entra toda la información, pero ya con los laboratorios que tenemos es mucho más fácil.
Usted nos provee las queratometrías corneales, nos provee las recetas al aire, no una sobre-refracción, una refracción, autorrefractor. Me provee la refracción que usted haga, que esté viendo al aire. Me provee las queratometrías o las queratometrías simuladas de topógrafo. Si me quiere decir el diámetro, la altura palpebral para yo saber entonces qué diámetro escojo y le podemos crear un lente para ese paciente sin problema ninguno. La tecnología ha avanzado mucho. Ya usted no tiene que entrar al manual y ir a bajar la calculadora a Mantelbury y entrarlo todo, ya se hace directamente. Podemos ayudarlos con eso sin problema. ¿Okay? ¿Qué otras cosas tenemos disponibles en gas permeable? Ya hoy día ha avanzado tanto la tecnología que tenemos levantamiento de bordes en muchos lentes gas permeable corneal sencillo. No tiene que ser un lente extremadamente caro para que tenga levantamiento de borde. El lente Pinnacle, por ejemplo, que lente nosotros tenemos, de diámetro grande 10.5, es un lente de muy buen precio, económico, y tiene levantamiento de borde. O sea que ya la tecnología ha avanzado bastante. No tiene que ser un lente ultra premium que tenga todo esto. Miren cómo pueden ver acá, en esta de la parte superior, miren cómo está el mínimo de ese bordecito que está ahí de levantado. Acá abajo el adecuado y acá abajo el excesivo. Tenemos muy pocos bordes, el lente se puede sellar, ¿cierto? Tenemos el adecuado, pues usted parpadea, hay intercambio de lágrimas y el lente se mueve como se supone que se mueva. Y si hay un excesivo como en este caso, pues se puede resecar algunas áreas de la córnea. Si estamos demasiado excesivo, puede parpadear el paciente, se puede salir, o simplemente cada vez que parpadea el paciente siente el borde y le molesta. Y en casos extremos, usted puede crear una conjuntivitis papilar mecánica por ese borde del lente, raspando todo el tiempo esa área de la conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral de los párpados, ya sea superior o inferior, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Ya si usted escoge una curva base que le gustó y está bonito, la periferia del lente está bien adaptada también, y lo único que está dañadito, un poco por decirlo así, es el borde. Usted no tiene que cambiar la curvatura completa del lente, sencillamente puede cambiar el borde y proveer o crear una adaptación una mucho mejor relación lente-córnea que lo que tenía antes. Y si tiene el ejemplo que está acá, pues hay hasta curvas periféricas tóricas. Yo tengo casos donde la córnea central es bastante esférica y lo que es curvo o lo que es más tórico es la periferia. Y hay algunas compañías que hacen lentes con curvas tóricas periféricas, hasta eso existe. La tecnología, como les dije, ha avanzado mucho. En términos de materiales hay 20.000 materiales. Le puse aquí los más comunes que tenemos para nosotros en Latinoamérica, de los más comunes que utilizamos, que está el de Contamac, están los Boston, los Paragon, los Menicon, y Acuity no es muy común en Latinoamérica, realmente no llega mucho. Los más comunes quizás que ustedes conocen y yo conozco es el Contamac y el Boston. Yo uso Paragon también. Estos tres quizás diría. Menicon Z se utiliza bastante, pero en lentes corneales no se utiliza mucho porque realmente no hace mucho un lente con un DK extremadamente para corneal. Para un lente que sea corneoescleral o lente escleral, pues sí hace sentido. Por ejemplo, yo mis lentes corneales, gas permeables corneales, lo que utilizo usualmente es el Optimum Comfort. Tiene un DK de 65, un DK intermedio. Usualmente uno en lentes corneales usa DK intermedio. ¿Por qué? Porque como hay intercambio lagrimal, no hace falta un lente de DK demasiado extremadamente alto, pues como quiera hay intercambio de lágrimas. ¿Cuál pudiera ser quizás por decirlo de esta manera, la desventaja de utilizar un lente que sea un DK extremadamente alto? Pues sabemos que los lentes con DK extremadamente altos tienden a ser más blandos también. O sea, sí es verdad que va a pasar mucho más oxígeno, pero el lente en teoría, eso puede variar de compañía a compañía, pero se pudiera partir más fácil, durar menos o flexar más fácil. Entonces, en un lente corneal que hay intercambio de lágrimas, bueno, usted no le hace falta para nada un lente de un DK extremadamente alto. Con un DK de 65 como el Comfort, está perfecto, durabilidad del lente. Digo, eso no quiere decir que uno puede utilizar el extra para corneal. Yo lo he utilizado también. Pero digo, como regla general, los corneales con DK intermedio es más que suficiente. ¿Ok? Si ya estamos pensando, esta charla es mayormente lentes corneales gas permeables, pero si usted está pensando en lentes esclerales, para aclarar la situación de plano, pues ya le convendría lentes con material de hiper DK, o sea, de 100 hacia arriba. Por ejemplo, Contamax Extra, Extreme o Infinite. En caso de Boston, usar el Boston XO o XO2. En caso de Paragon, pues Paragon HDS 100 DK, Menicon Z163,
Y en el de Acuity, el 100 o el 200. Eso es específicamente para lentes gas permeables que son esclerales. Hago la aclaración. Para corneales, cualquier otro DK medio es suficiente. Recordemos que teníamos PMMA hace años atrás y aprovecho y les pregunto, pueden contestar aquí por el chat para ser un poquito más interactivo. ¿Cuántos de ustedes todavía adaptan pacientes en lentes PMMA? Y para que no se pongan tímidos, digo, yo tengo 1 o 2 pacientes que todavía adaptan PMMA y les voy a dar la razón por la cual es. Así que me gustaría saber, y digo, de los quizás miles que tengo, pero tengo 2 todavía que los adaptan PMMA. Te voy a explicar por qué. Si pueden, si alguno de ustedes todavía adapta PMMA, escríbanmelo por el chat y me dejan saber y continúo por acá. Obviamente ya sabemos que no se usa mucho porque bueno, pasa oxígeno. En el caso de esos silicón acrilato son DKs bajos a medios, como ven aquí, de 15 a 55. Ya cuando llegamos a 50, 60, 70, pues son DKs medios. 100 o más, pues son DKs altos. Lo más común hoy día son los fluorosilicón acrilato, son DKs hasta, y esta tabla que está aquí es vieja, es hasta 150. Pues ya tenemos DKs hasta 200, para que ustedes tengan idea. Acuity Polymers tiene un lente que tiene un DK de 200, que se llama Acuity 200. Contact Infinite, que tienen ustedes aquí, tiene un DK de 180 y el Paragon, el Medicon Z, tiene un DK de 163. Que ustedes tengan idea, aquí nada más en esta lista que tenemos aquí hay 3 lentes que tienen DK de más de 150. Esto es un poquito viejo ya, esta tablita. Así que el lente que haga falta, un DK extremadamente alto, tenemos DK alto para esos pacientes. Por ejemplo, un ejemplo que sería claro, quizá un paciente que tenga trasplante de córnea y queremos el lente corneal grande en ese trasplante de córnea, pues para yo estar más tranquilo, aunque hay intercambio lagrimal, quizás yo utilizaría un lente de DK alto. Quizás me iría con un Contact Infinite o quizás con un Boston XO2 de 140 o un Z, cosas como esas. El más común que yo utilizo sería Optimum Extreme de 125, que me encanta ese material. Cada cual con lo suyo. Lo más que yo uso son Contact y Boston. Uso Contact, Boston y Paragon. Aquí no utilizo, pues no se conoce mucho en esta área. Menacon no he tenido necesidad de utilizarlo, pero es muy buen material. Estos 3 son los mayores que yo uso y están en ese mismo orden. El más que yo uso es Contact, el segundo que le sigue es Boston y el tercero Paragon. Eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, no lo estoy diciendo, pero es la manera mía de trabajar las cosas. Nadie me escribió, nadie utiliza PMMA todavía, ninguno de esos lentes. Anyway, le voy a dar por qué yo utilizo. Alguien me escribió algo, a ver qué me puso. Me pusieron acá. Dice, me escribe don Julio, Julio Barreto, el colega, tengo más de 40 años adaptando lentes de contacto y en especial gas permeables y la técnica que logré definir, tuvo mucho éxito en los 80 y 90, era .50 más plano que K, más .50 más plano que K, más cerrada. Y muchos colegas me decían cómo tenían éxito con esa técnica, que estaba equivocado. El tiempo me dio la razón y ahora en su voz escucho que lo estaba equivocado en mi criterio. Si me quedaba muy ajustado, aplanaba la CPP y solucionaba problemas. Muchas gracias. Pues qué bueno que el doctor pudo compartir con nosotros obviamente, esa experiencia que tiene de vida con respecto a este gas permeable. Pues yo, en mi caso, tengo un paciente que todavía adapta en PMMA, es un paciente, casualmente es un paciente de queratocono. El paciente lleva más de 20 años utilizando lentes de queratocono. Lo hemos intentado, no solamente yo, otros doctores también que habían trabajado con él, y a cambiar de material. Y créanme, el señor no funciona con ninguna otra cosa que no sea PMMA. Lo primero que me dijo cuando lo conocí fue, mira, yo llevo tantos años utilizando esos lentes, me han cambiado otro tipo de lentes y no me funciona, y lo que me funciona prefiero es el lente de PMMA. Y créanme, no sé por qué, pues al día de hoy, obviamente la adaptación está hecha, que el lente no está sellado, obviamente pasa oxígeno porque hay intercambio lagrimal. El material le funciona muy bien, el señor cambia los lentes como cada 5 años. PMMA es un material muy bueno en el sentido que duraba mucho, tenía buena claridad óptica, duraba, o sea, le podía dar pela, como decía aquí, pero, rico malo era, que no pasaba oxígeno. Ahora, si usted lograba hacer una adaptación de PMMA con intercambio lagrimal, que el lente no se quedaba sellado, funcionaba a la perfección. Y tengo pacientes como ese, que eso es lo que él quiere y no cambia.
Obviamente, todos mis pacientes nuevos yo los empiezo en fluoroacrilato, ¿verdad? Pero obviamente como le declaro el PMA, por si acaso todavía alguno de ustedes lo trabaja, después que hay intercambio, no hay problema. Entonces, propiedades importantes. Me escriben aquí por acá. Dice, Jocelyn me escribe, mi esposo usa PMA y tiene trasplante de córnea y es el único material que le funciona. Y duermo con él hasta un mes seguido. Interesante, ¿verdad? Que me gusta que compartir estas historias porque la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿verdad? Si usted se para en una charla hoy día y dice, no, yo tengo un trasplante de córnea y le pongo PMMA, todo el mundo va a brincar, se va a volver loco y va a decir, ¿cómo es posible que tú haces eso? Pero, como la colega nos comparte aquí, hay pacientes en los que funciona a la perfección sin problema ninguno. Funciona de esa manera. Hay córneas que son más resilientes que otras. Hay córneas que son más resistentes que otras. Hay pacientes que aguantan más que otros. El que mi córnea le haga falta más oxígeno significa que a otra córnea no le hace falta tanto oxígeno. Puede pasar. Obviamente, la parte importante, ¿cuál es? De que usted cuando adapte a ese paciente, haga unos seguimientos o unos controles buenos y que vea lo que está sucediendo después de la adaptación. Si hay algo malo que está sucediendo, usted se da cuenta y lo arregla, tan sencillo como eso. Como el colega me decía, está un poquito más curvo, un poquito más plano, pues lo ajustaba y se acabó. ¿Pero por qué lo ajusto? Porque ya ve el paciente en seguimiento y en controles. En este caso, como me dice Jocelyn, el paciente de trasplante de córnea usa PMMA y va feliz, sin ningún daño. A él le funciona muy bien. Lo importante ahí es, obviamente, los seguimientos. No me está raro porque es como todo. No sé si ustedes se han fijado. El paciente que usted le echa una gotita al ojo y el paciente se quiere morir por una gota al ojo. Sin embargo, el paciente que usted le puede tocar un ojo así y están como si nada. Cada paciente es un mundo diferente. Ustedes que llevan mucho tiempo trabajando con lentes de contacto se han dado cuenta de que uno no puede generalizar. Siempre hay sus casos especiales como este que me compartió la doctora Jocelyn aquí. Así que gracias a un millón. Propiedades más importantes de los lentes de materiales gas permeables al gas. Hay muchos más propiedades, pero le puse quizás las 4 más importantes. La más que trabajamos es permeabilidad, el famoso DK, ¿verdad? Porque sí, el DK es la permeabilidad al oxígeno y la inmensa mayoría de las compañías están pendientes al DK que provee o que al DK que puede sea difusión, la difusión de oxígeno a través de ese material. Yo sí quiero estar claro de que, y tengan claro, el que el paciente tenga un DK extremadamente alto no significa que va a pasar tanto y tanto oxígeno o que va a llegar a la córnea. Bueno, pasar o difundir oxígeno es una cosa y que llegue a la córnea es otra. Por eso cuando usted ve los expertos como Brennan, ellos hablan de flujo en vez de hablar de DK, cuando desde el lente expuesto. El flujo es el DK por el cambio de las presiones parciales. Si ellos quieren ver cuánto es de ese oxígeno que era capaz de pasar el lente, además de pasar el lente, llega a la córnea. Y el DK no explica eso. Quien lo explica es el flujo. Y el flujo es DK sobre T por delta P, que el delta P es el cambio de presiones parciales entre la córnea y el lente. Y eso sí explica cuánto llega a la córnea. El DK solo no explica cuando llega a la córnea. Recuerda que el DK es una propiedad del material, no tiene que ver nada con el ojo. El ojo es otra cosa. Pero sí, como quiera, da una idea de cuánto oxígeno puede pasar. Eso sí estamos claros, porque la difusión, D de difusión y K de la constante del material que sea, en este caso plástico o polímero. ¿Okay? Índice refractivo, ustedes lo conocen, lo mismo que los lentes oftálmicos. El harness o es cuán duro es ese lente. No estoy hablando de módulo en este caso. Aquí en harness estamos hablando de la resistencia a que se penetre o se rompa un lente. Ellos usan como una especie de herramienta que lo que hace es que trata de pinchar el lente a ver cuán fácil o cuánta fuerza hay que hacerle para que el lente parta y se rompa. Obviamente un lente permeable al gas que está puesto en el ojo no debe romperse fácilmente. Imagínense un paciente que se le parte el lente en el ojo porque sea demasiado delgado y se rompa y causa una abrasión o una laceración. El harness o la dureza del lente es importante. Pero como todo en la vida, tiene que haber algún tipo básicamente de compromiso. Ni muy duro para que se mueva bastante bien y mueva un poco o ceda un poco, ni muy blando para que se parta fácilmente en el ojo del paciente. Y la famosa gravedad específica. La gravedad específica es importante porque nos determina el peso del material. En este caso, un lente de contacto. Tenemos un lente que tiene gravedad específica extremadamente alta. El lente siempre va a quedar muy abajo porque pesa demasiado. Recordemos que el ojo, cuando estamos expuestos al ambiente, está el lente puesto en el ojo, pero está la gravedad, que va a hacer que ese lente caiga.
Si es demasiado pesado, porque ese material es demasiado pesado, va a caer todo el tiempo y quizás no llegue a la posición que querramos. Por tanto, la gravedad específica es importante. Eso nosotros no lo escogemos. Nosotros lo escogemos es el DK. Ya lo otro, pues las compañías están tan afinadas con respecto a eso, que ya no hace falta trabajar esto que está aquí. Ya lo trabajaron para nosotros. ¿Okay? ¿Qué es lo último en tecnología? Pues para que ustedes tengan idea, existen calculadoras empíricas. Nosotros tenemos varias de ellas. Quizás Ricardo les enseña, les muestra una de ellas ahorita, donde usted entra toda la data y automáticamente la calculadora le calcula el lente que usted va a trabajar. ¿Qué nos hace falta? Keratometría o keratometría simulada, lo prueba un topógrafo, una buena refracción al aire. Y si son lentes blandos o lentes duros, a veces te pide el HVD o el diámetro horizontal visible del iris. Pero los dos primeros que piden es keratometría y obviamente la refracción al aire. Y lo otro que tenemos hoy día es, y un ejemplo del topógrafo Bednon que tenemos acá, que ya existen muchos topógrafos con software y se puede hacer la adaptación a través del topógrafo. Se hace la topografía del paciente. En la misma data que se entra, en el caso de Medmont, hay una pequeña ventana donde usted pone la refracción que usted hizo al aire y con esa información se envía en formato Medmont a la compañía y con esa información usted sigue hacer nada más y ellos le crean un lente para su paciente. Y créanme, le pueden preguntar a Ricardo, lo hemos hecho, yo lo hago con 2 o 3 cuentas. Yo el pasado año lo estuve haciendo con varias cuentas con ese propósito, para ver cómo funcionaba y nos ha funcionado hasta excelentemente hasta con lentes de ortokeratología. Hasta eso lo tenemos posible. Así que gas permeables corneales se pueden hacer por calculadoras empíricas, OrtoK, que es un lente corneal para dormir con él para hacer la OrtoK, también con calculadoras empíricas y software de adaptación por topógrafo. Esa tecnología ya la tenemos disponible para ustedes. Sí, le voy a hacer un poquito de ejemplos de lentes de diámetros grandes. Por ejemplo, tenemos el Titán. Pueden ver aquí es un lente que corre en diámetros de 11.3 a 12.3, inclusive a veces hasta 12.5. Miren las curvas que tiene. Es un lente, obviamente esto es un lente casi básicamente córnea escleral, un lente bien grande, gas permeable. Miren la potencia y el levantamiento de borde. Para ser un lente sencillo tiene levantamiento de borde inclinado, mediano, plano, en diferentes materiales. Miren, hay una caja de prueba que se puede utilizar para eso. Entonces ya tenemos unas cajas como eso. Es un lente gas permeable con escleral casi o corneal grande. También tenemos el lente Pinnacle, que se lo comenté anteriormente. Es un lente que corre en diámetro 10.2 a 10.5. Mi caja que yo uso es 10.5. Como pueden ver aquí, miren las curvas bases de dónde corre a dónde corre. La potencia puede ser más o puede ser menos también. Material en cualquier material disponible para todos ustedes. Tiene levantamiento de borde, un lente asférico, ¿verdad? Que nos da una buena relación lente a córnea. O sea que tanto lentes corneales normales, regulares, como grandes, tenemos para todos ustedes en diferentes diseños. Y estos diseños son diseños que no son carísimos, son diseños normales, buenísimos, a muy buen precio. Ya la tecnología la tenemos. Y también, por ejemplo, ya cuando tenemos de keratoconos, que para no dejar el keratocono por fuera, pues el lente Apex keratoconos, que es un lente corneal, que el diámetro varía según la curvatura, y es un lente básicamente de 4 curvas. Usted puede ajustar el borde de ese lente sin problema ninguno. O sea que tecnología para corneal en gas permeable la tenemos. Para trabajar casos desde la A hasta la Z. Lo que nos hace falta es su data y lo trabajamos. Y por eso estamos haciendo estos pequeños webinars para llevar la información a todos ustedes. Así que ahí lo tienen. Les agradezco la sintonía. Si tienen alguna pequeña duda la podemos discutir. Si Ricardo tiene algo más para ustedes, pues lo discutimos también. Así que tenemos... Pero les voy a enseñar un video de la calculadora de Ellipsis, donde pueden Excelente. hacer el cálculo. Oye, 8:33, me fui exacto ahí, me quedó perfecto la hora casi. Muy bien. Ok, ya No, stop share. Sí, voy a dejar de Ajá. compartir para que Ricardo pueda compartir con ustedes. Muchas gracias. Me gustaría en confianza, si tienen alguna otra pregunta, habláramos un poquito, ¿verdad? A mí me gusta. Acá somos 1 para que empiece y 10 para que nos callemos. Así que en confianza, explícale, Ricardo, la tablita. Solo voy a mostrar un pequeño video donde explican la función de la calculadora de Ellipsis, que si bien han visto, casi todos los productos que les hemos presentado tienen alguna calculadora que los va a asistir
o facilitar en este caso la adaptación, ¿verdad? Ya solo tienen que ingresar algunos datos y esto pues definitivamente ayuda a generar ese lente ideal, ¿verdad? Esto es por medio de los algoritmos que ellos utilizan para poder generar el lente, ¿ok? Vamos a ver. Bien, imaginemos aquí, vamos a empezar con el cálculo de lente inicial. Lo que debéis introducir es la lectura keratométrica, ¿vale? La potencia en gafas del paciente, el diámetro corneal, seleccionar la lente, el diámetro de lente final que queréis adaptar, identificar la excentricidad corneal caso tengáis un topógrafo corneal. Como no es obligatorio, si no tenéis topógrafo corneal, debéis de venir a este recuadro y seleccionar una de las condiciones corneales más compatibles con la de vuestro paciente. Seleccionáis posteriormente el diseño de lente que queréis adaptar. Y aquí podéis verificar que os va a identificar la lente de caja de pruebas que, que sea más adecuada para empezar las pruebas. Si no queréis o no adaptar lente de prueba o no tenéis la caja de prueba de elipsis, lo que podéis hacer es pedir directamente la lente calculada empíricamente. Vamos a ver un ejemplo donde el K plano sería un 790 a 20 grados. Y el K cerrado sería un 770, por ejemplo. Bien, vamos a identificar la potencia en gafas, sería un -2, -1 a 30. Entonces vemos que el calculador identifica el K medio en milímetros, K medio en dioptrías, qué astigmatismo corneal tiene nuestro paciente y qué astigmatismo interno tiene este paciente también. Además los clasifica siendo astigmatismo directo, oblicuo o inverso en función de su orientación. Imaginemos que tenemos un diámetro corneal de 11.5 y lo que el calculador va a hacer es, en función del diámetro corneal, recomendar un diámetro máximo de lente de contacto a adaptar. En este caso sería un 10-10. Podéis venir aquí y seleccionar el 10-10 o si no queréis adaptar una lente tan grande, imaginemos que preferís adaptar un 980. Bien. En cuanto a la excentricidad corneal, bueno, hay topógrafos que dan el valor de excentricidad, hay otros topógrafos que dan otros coeficientes de forma. Entonces, ¿cómo podemos buscar una equivalencia al parámetro excentricidad? Pues tenemos esta opción, calcular excentricidad, venimos aquí y en función de vuestro topógrafo, si os da el shape factor, factor de forma, o el factor P o la esfericidad, aquí se convierte en el valor de excentricidad final. Bien, bueno, pues imaginemos que mi topógrafo me da el valor de esfericidad, la Q, y yo obtengo el valor de -0,1, -0.1, con lo cual veis que convierte en una excentricidad de 0,32. Le doy volver atrás y automáticamente va a retener ese 0,32 como referencia. Bien, selección, ya no es necesario identificar la condición corneal porque ya puse la excentricidad corneal aquí. Si no supiera qué excentricidad tiene porque no tengo topógrafo, entonces cuando yo vengo aquí y selecciono una condición. Selecciono el diseño, por ejemplo, la elipsis de estándar, y como podéis ver, el calculador identifica la lente de caja de pruebas que mejor puede encajar y a partir de la cual yo puedo hacer las primeras pruebas sin necesidad de encargar una lente para empezar las pruebas. Si yo no tengo caja de pruebas, pues automáticamente tomo nota de estos valores y la pido directamente. Bien, imaginemos que tenéis vuestra caja de pruebas de elipsis, cosa que os recomiendo que tengáis. Bien. Le dais a esta opción, continuar adaptación con esta lente, y lo que hace es recupera los datos de la lente de prueba y aquí os va a pedir una serie de cosas. Pues tenéis que indicar la sobrefracción, la mejor esfera, qué radio definitivo queréis que tenga vuestra lente, o sea, vosotros decidís si queréis abrir o cerrar y indicáis aquí el radio definitivo. ¿Qué cambios en periferia queréis aplicar? Si queréis seguir con una periferia estándar, MED, MED2, FLAT, FLAT2, y qué cambios en diámetro queréis hacer, con lo cual aquí indicamos los valores que queremos en nuestra lente final. Y abajo sale el resumen de la lente con la potencia recalculada en función de todos estos ajustes. E imaginemos que además de esta lente, ahora la queremos multifocal. Solo tenemos que dar este botón, calcular elipsis multifocal, y nos pedirá el diámetro pupilar en condiciones de iluminación media y el valor necesario en gafas. Imaginemos una pupila de 4 milímetros y una adición en gafa de 2 dioptrías. Bien, esta sería mi elipsis estándar multifocal a pedir. Bien, es muy sencillo, pero imaginemos que no tenéis caja de prueba
queréis encargar una elipsis estándar multifocal empíricamente. Bueno, aquí tenemos el resultado monofocal, le damos a este botón de calcular la elipsis multifocal y lo mismo sobre el cálculo empírico para la versión monofocal, os pide el diámetro pupilar y la adición en gafas y aquí vais a obtener la lente multifocal calculada empíricamente que podéis pedir al laboratorio. Y sin más, vamos a la otra opción que sería un recálculo de lente. Imaginemos que vosotros ya tenéis una lente elipsis fabricada y sobre la cual necesitáis realizar algunos cambios. Bueno, pues imaginemos, pues estamos utilizando la elipsis estándar multifocal con un radio de curvatura de 790, una potencia de -3, un diámetro de 980. Venga, pues vamos por aquí. Un diámetro 980, una periferia estándar, que es la única para el diseño estándar, una adición de más 1,50 y un tamaño de zona óptica externa para visión de lejos. El tamaño de la zona de visión de lejos, imaginemos que es 3,5. Bueno, pues sobre esta lente vamos a tener que indicar la sobrefracción, qué radio queremos finalmente, qué diámetro queremos, qué periferia queremos, qué adición queremos cambiar en la lente, ¿vale? ¿Qué cambios en la adición de la lente de contacto queremos aplicar? Y si queremos también modificar el tamaño de la zona responsable por la visión de lejos. Bien, y aquí abajo os saldrá recalculada la nueva lente multifocal a pedir. ¿Que al final pedís una lente monofocal? Bueno, es todo igual, pero sin la adición y el tamaño de la zona de lejos. Amigos, espero que os haya parecido este vídeo. Esto era todo. Espero que os pueda ayudar a facilitar vuestras adaptaciones de elipsis y muchísimas gracias a todos. Así, Increíble la tecnología, ¿cierto? Yo veo esa calculadora que nos hace la vida tan fácil. ya, Y es como que, como dicen los gringos, idiot proof, para palabra de tontos. Lo que tienes que hacer tú, las preguntas que te hacen, le pones la data, obviamente, es nuestro trabajo adquirir la data buena, la entramos ahí y va a ser un buen producto entonces, pero la tecnología la tenemos, ¿cierto, Ricardo? así es correcto. Ya Mira, todo te lo dan en bandeja de plata. sí. A mí dice, le quería preguntar, ¿qué porcentaje de seguridad da el cálculo con estas calculadoras? O igualmente, ¿usted hace algún tipo de retoque con el cálculo del lente final? Disculpa que no me sirve la pregunta, que le quieres contestar tú o le contesto yo. Pues ¿Cuán porcentaje de seguridad da el cálculo? Ajá. yo voy a dar mi respuesta y la puedes Exacto, rebatir. Si es que te... exacto. Bueno, yo personalmente, cualquier dato que me dé la calculadora y sobre todo que me está dando un lente sugerido de la caja de pruebas, personalmente yo, si tengo la caja, se lo pondría al paciente. Y con esto yo me puedo asegurar cómo realmente se va a comportar ese lente sobre el ojo y no solo fiarme de la calculadora, pues porque por mucho que sea muy segura, siempre puede tener algún error y que no se está presentando a la hora de estar haciendo la adaptación. Entonces, personalmente yo sí prefiero realmente verificar que ese lente que me está sugiriendo sea un lente ideal para ese paciente. ¿Verdad? Y yo añadiendo y siguiendo la misma línea de Ricardo, les preguntaría, si atendieron bien a la charla por veros algo. Siguiendo la línea de Ricardo, una calculadora, la pregunta es, una calculadora como esta, ¿qué tipo de evaluación estaría haciendo, por decirlo de esa manera? ¿Sería una evaluación estática o una evaluación dinámica de la adaptación? ¿Qué ustedes creen? Escriban en el chat. La calculadora que debemos utilizar, y esto es para llegar a la contestación de la pregunta que la colega nos hizo. La calculadora, ¿qué tipo de adaptación nos estaría demostrando? O la data. ¿Es una data estática o una data dinámica? Recuerda, la estática es la que tiene los párpados envueltos, la dinámica es la que no tiene los párpados envueltos, la dinámica es la que tiene los párpados envueltos. ¿Cómo sería? Si es solamente calculadora. Te contesta. Tengo de las dos cosas. Tengo de estática, tengo de dinámica. ¿Alguien más?
Se vale equivocarse, dirían La por pregunta ahí. sería, la calculadora, no nosotros, la calculadora es materialmente estática o dinámica. ¿Alguien más que se atreva? Estamos repasando. No, realmente la calculadora lo que está evaluando es la parte estática, porque Ujú. la calculadora no sabe lo que está haciendo el párpado. Ahí me voy por el lado de lo que dice Ricardo. La calculadora es perfecta para darnos ese primer lente que vamos a utilizar, lo ponemos, lo vamos a la parte dinámica ahora, a ver qué pasó cuando esos párpados empezaron a parpadear para arriba, para abajo y a mover el lente, y ahí hacemos los cambios que tengamos que hacer. Si vieron en el video, toda la data que la calculadora está produciendo es por información que es estática. O sea, cuando yo mido la keratometría, el ojo está quieto y yo mido lo que está ahí, me da la keratometría. El párpado no tengo que ver nada ahí. Si hago la refracción, lo mismo, estoy mirando la refracción, pero no tiene que ver nada el párpado. Ya cuando el párpado está que mueve el lente, es la parte dinámica, ¿verdad? Es la parte que se está moviendo todo el lente para arriba y para abajo. Y Pero yo, si ustedes se fijan, como decía ujú, Ricardo, la calculadora nos provee el lente que es, si usted tiene la caja, lo puede poner y ahí evalúa cambios, como decía los colegas anteriormente, un poquito más, un poquito menos. Ahora, para contestar la pregunta específicamente de la doctora, hemos visto y la experiencia que hay de la data que proveen las diferentes compañías. Esto aplica desde calculadoras para ortokeratología hasta calculadoras regulares. Estamos hablando de que todas las compañías hablan quizás de un 85% hacia arriba de éxito con el primer lente. ¿Cierto o falso, Ricardo? ujú, es correcto. Es la parte que si le preguntamos, olvidemos de la parte dinámica. La parte dinámica no está envuelta en la calculadora porque no está el párpado envuelto. Con la parte estática, las compañías reportan casi más de un 85% de éxito con el primer lente que se le pone, para que ustedes tengan idea. Esto está, antes empírico era como una mala palabra en el ambiente de nosotros. Ahora empírico Exacto. es otra cosa. Ahora empírico con las computadoras como están ahora es una manera muy buena de hacer la vida mucho más fácil. ¿Okay? Obviamente la parte, como decía Ricardo, la parte dinámica es muy importante, que esa es la única crítica que yo le hago a utilizar estos tipos de calculadora, que el párpado no está envuelto en la decisión final. Y puede pasar que ese lente, quizás el párpado lo mueva de sitio y no se centró, por ejemplo. Pero sí, Yo, pero es muy alto, es muy alto. yo creo que para eso también estaba la otra parte que ellos mostraban incluso en el video, que es el recálculo del lente. Entonces, con tu mismo lente de prueba, viendo cómo se comporta ese lente, se puede ingresar esos datos y ahí ya que te saque el cálculo la calculadora y hacer el lente final por medio de eso. Y eso me encanta de esa calculadora, que si tú tenías la caja de prueba, pusiste el lente y piensas que hay que cambiar un poco la curva o el diámetro, ahí mismo en la calculadora lo puedes poner. Y entonces Exacto. tienes el lente con data que te prueba la calculadora, más con data de la caja de prueba, más con data de los cambios que tú hiciste. O sea que la probabilidad de que ese primer lente, después de todo eso, sea el indicado, es extremadamente alta. Así es. Eso es muy chévere, muy chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Anyway, si después surge otra, nos las hacen llegar como quiera Ricardo a mí, con gusto, Ujú. obviamente. Un buen repasito de esto, obviamente, pues muchos de ustedes ya trabajan esto por muchos años. La cosa es que hacemos un repaso de lo que estamos haciendo, vieran algo de los diferentes diseños, vieran las calculadoras nuevas que tenemos, que podemos ofrecerle a ustedes y vean la tecnología nueva. ¿Cómo se Alexis, pueden obtener los programas? ¿Cómo tú las haces llegar, Ricardo? Sí. Alexis, ¿algún comentario? Bueno, lo primero es que creo que esta charla definitivamente cada día se va poniendo más interesante. Desde el punto de vista profesional, considero que uno nunca termina de aprender, nunca termina de estudiar. Definitivamente estoy complacido con la intervención de Edgar y quiero felicitar al grupo de esta noche, los que hoy se atrevieron a acompañarnos y a ver la contactología de otra forma, la interacción que han tenido y poder ver desde otro ángulo la adaptación de un lente de contacto rígido, hoy acompañado no solamente de materiales más amigables a la fisiología de la córnea, que les ayuda a